Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Veamos otro video donde les enseño la otra cara de Cuba, esa que no les muestran en los anuncios turísticos. Acompáñenme. En un video anterior mencioné que el cubano se ríe de todo, pero la verdad es que muchas veces nos reímos para no llorar. Después de la vida, lo más importante es la libertad, y el cubano lamentablemente carece de muchas libertades, entre ellas la forma en la que queremos vivir, alimentarnos, desempeñarnos profesionalmente, divertirnos, vestirnos y hasta expresarnos. Les explico por qué digo esto en unos minutos, pero antes veamos qué son los derechos humanos. Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Pero, en Cuba, ¿cómo podríamos disfrutar de este derecho cuando debemos pasar nuestros días ocupados, preocupados, en busca de lo más básico, la comida de cada día? Comida cuyos precios son inaccesibles para muchos, incluyendo médicos, maestros, abogados, ingenieros. Les pongo un ejemplo. Un maestro gana al mes 5.000 CUP. Si lo llevamos a dólares en el mercado informal, esto equivale a $22 aproximadamente, y una caja de pollo puede costar hasta $36. ¿Cómo sobrevive la gente? No lo sé. Y tampoco quiero averiguar la respuesta a esa pregunta. Los comentarios en las largas filas que tenemos que hacer para comprar el único pan al que parecemos tener derecho en el día me parten el corazón. Una señora de al menos unos 70 años comentaba hace unos días que solo lo hace por el desayuno de su nieto, mientras se le ve en la cara la tristeza de envejecer en estas condiciones. Los alimentos de la libreta de abastecimiento alcanzan para quizás 2 semanas, y lo que hay que buscar extra es posible que sea más costoso que los precios en Dubái. Sobre eso ya tienen un video bien explicado. No hay supermercados que venden comida normalmente. Las personas con dietas especiales tendrán que adaptarse. Vegetarianos, veganos, celíacos. No existe eso en Cuba. No porque no queramos, sino porque hay que comer lo que uno encuentre o lo que nos vendan. Después de la lucha de la comida, que estoy segura es la mayor, viene la del agua. Sí, hay que preocuparse por el agua potable. Esto se debe a varios motivos. 1. El mal estado de las instalaciones que deben proveer agua a la población. 2. El mal trabajo del personal encargado de abrir llaves para que el agua llegue a todas las casas. Y 3. Supongo que el negocio millonario que provee a algunos la gestión de las pipas de agua, con precios desde 2.000 hasta 5.000 CUP, que equivalen a unos 22 euros aproximadamente, el salario de un maestro. Les explico qué es abrir llaves. En Cuba no tenemos agua de la pila permanentemente, sino que funciona a través de tuberías. Existe una persona encargada de abrir las llaves que hay en cada manzana para proveerle agua a esa parte de la población. Se supone que esto sea un día sí, un día no, un día sí, dos no, como era anteriormente, hace unos años ya. Pero últimamente se ha tomado la moda de esperar una semana entera, un mes entero y más de un mes. ¿Y para qué hablar de los horarios? Ha estado entrando agua hasta las 5 de la mañana, o sea que hay que estar pendientes todo el día de la hora a la que entra el agua. El tercer problema es la electricidad, que por suerte parece haberse resuelto, aunque a veces nos dan un sustico para recordarnos que puede volver.
otro problema es el tiempo tan grande que perdemos, horas y horas en filas para comprar artículos que no necesitamos, pero que hay que comprar para usar el dinero en comida principalmente. Estos son algunos de los problemas y en realidad cada temática que he mencionado es aún peor. Los demás son absurdos. Hablemos por ejemplo del absurdo de la gasolina. Le voy a poner solo este ejemplo porque si los pongo todos necesito un video completo. Para comprar gasolina no podemos ir a un establecimiento y llenar nuestro motor. No, hay que instalar una aplicación que depende de otra aplicación, que ninguna de las dos aplicaciones funciona la mayoría del tiempo, para entonces comprar un ticket para hacer una cola para cuando haya disponibilidad de gasolina, entonces nos llegue el turno en esa cola e ir a un establecimiento donde la podamos comprar. A mí me parece un absurdo, una manera más de complicarnos la vida. La suerte de Cuba es su gente, personas en su mayoría de corazón hermoso, valientes, resilientes, regalando sonrisas siempre, pero si se fijan bien, hay tristezas detrás de esas sonrisas. Tristeza provocada por sueños rotos, familias separadas por los valientes que han decidido emigrar a un país desconocido para ayudar a los que quedan aquí. Tristeza por cansancio y decepción de la vida que pasa y siguen los mismos problemas, las mismas promesas, las mismas mentiras, cuando no hacemos más que exigir lo que por ley nos pertenece. Terminamos con un poema de José Martí, de ahí el nombre de mi canal, Ana de Cuba, porque siempre esté donde esté, siempre voy a ser de aquí, de mi gente, de mi pueblo hermoso, de mi cielo, de mis playas. Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. ¡Vamos, Katy! ¡Corre, vamos! Ahora esto no funciona. Ah, conmigo no, pero con Malena sí. Pareció útil la información para conocer más este país, déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen algún amigo que nos vaya a visitar pronto, compartan el video que me ayudaría muchísimo y recuerden suscribirse a este canal. Nos vemos pronto.